Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Estamos en un ciclo de aproximaciones a Manolo Vázquez Montalbán, que, como hablamos el otro día con Almudena Grandes, pues es un referente de la cultura española y sobre todo un referente proteico, porque toca numerosos palos y muy diversos, ¿no? Hablábamos de Sisto Cámara en Triunfo, del Por favor, de Carvalho y la novela negra, de sus aficiones a la copla, la crónica sentimental de España. En definitiva, un personaje que influyó decisivamente yo diría que a varias generaciones y que tuvo un papel en la vida cultural española muy destacada. El otro día estuvo Almudena Grandes, como he dicho, que habló de la influencia que Manolo Vázquez, novelista sobre todo, había tenido en su obra. El próximo jueves tendremos a Pere Gimferrer, que nos hablará de la faceta de Manuel Vázquez Montalbán como poeta y que también, pues, me imagino que se explayará como compañero de generación, una persona que en los primeros momentos los dos como escritores pues se acompañaron de alguna manera. Y hoy tenemos con nosotros, que la biblioteca le agradece mucho el que haya accedido a venir, a Enric Juliana, que es un periodista en este momento, director adjunto de La Vanguardia y corresponsal de La Vanguardia en Madrid, y que probablemente desde cierto punto de vista a la Biblioteca Nacional le ha parecido que era una persona ideal para hablar de Manolo Vázquez Montalbán como periodista. Es una trayectoria larga y Enric Juliana la conoce bien, y a la vez él se ha destacado, aunque es feo decirlo con él delante, pero se ha destacado por ser un analista muy fino de la vida política española, de la relación entre Madrid y Barcelona. Y yo diría que si a mí me preguntaran qué es lo que más me llama la atención de los trabajos de Enric Juliana, es que es un periodista que uno percibe inmediatamente que se ha informado mucho para informarle a uno. Tengo esa sensación cuando te leo de que realmente la documentación y el trabajo de acopio de información para la redacción de las notas pues es enorme, y luego además pues tiene, como tenía Manolo Vázquez Montalbán, pues una fuerza literaria que hace de sus artículos pues probablemente una de las secciones más leídas de La Vanguardia en los últimos años. Y nada más, yo quería, ya he dicho, darle las gracias a Enric Juliana por estar aquí, y les pediría pues un aplauso de bienvenida, ya que estamos. Bien, buenas tardes en primer lugar, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hoy en la Biblioteca Nacional para hablar de Manuel Vázquez Montalbán, al que yo conocí de joven. He de decir que de una manera quizá menos intensa de lo que me hubiese gustado. Había una cierta diferencia de edad, yo era bastante más joven de él, y yo lo recuerdo la primera vez que lo vi en la redacción de Telexpress, periódico que hace ya bastantes años que no existe en Barcelona, del cual era el colaborador habitual, y yo, joven aprendiz en aquel momento, mirarle casi con ojos de plato y de gran admiración para mí y para otros muchos jóvenes periodistas de aquel momento en Barcelona. Estoy hablando de los años de la transición, del arranque de la transición, 75, 77, pues Vázquez Montalbán ya era una referencia intensísima. Por lo tanto, para mí todavía, insisto, el estar aquí hablando de él tiene un especial significado. Vázquez Montalbán nació en el año 39 y murió en el 2003. Este arco de tiempo creo que incluso tiene una significación
como muy precisa, ¿no? Él nace al acabar la guerra civil y muere antes de que estalle la burbuja inmobiliaria española, para entendernos, ¿no? Es decir, antes de que la política española, 2003, ahora hace una década, es decir, antes de que la política y la situación socioeconómica española entre en esta década que nos ha proporcionado, digamos, situaciones tan dispares y en alguna manera ha colocado al país en una situación de perplejidad y de desorientación como hace tiempo que no se vivía. 39 de 2003, es hijo de un hombre republicano afiliado al Partit Socialista Unificat de Cataluña, el Partido Comunista Catalán, para decirlo de una manera más simple, aunque con sus particularidades, porque ya la propia palabra comunista no aparecía en el nombre. Él conoce a su padre a los 5 años porque ha estado preso, en fin, lo conoce. Y yo creo que esta circunstancia, una familia humilde del barrio del Raval de Barcelona, pues son factores que evidentemente ejercen una influencia muy grande a lo largo de toda su vida. El barrio donde nació y donde vivió, insisto, el barrio del Raval de Barcelona, el padre represaliado después de la guerra, y él es un hombre pues que consigue estudiar, acaba la carrera de periodismo, la Escuela Oficial de Periodismo en aquel momento. Propiamente la expresión carrera sería en este caso inapropiada, es decir, los estudios de periodismo, que concluía en aquel momento en Madrid, porque la Escuela Oficial de Periodismo estaba en Madrid, y en Barcelona había una escuela dependiente de la Iglesia, del Arzobispado de Barcelona, cuyos alumnos, para obtener la licencia para ejercer de periodista, el carné en aquel momento era una cosa imprescindible, luego tenían que venir a Madrid para examinarse en el marco de la Escuela Oficial de Periodismo. Cito esto porque su inicio, ¿no? Sus inicios como periodista se producen en este contexto, en la revista que publicaba la Escuela Oficial de Periodismo, que se llamaba El Español. Él empieza pues, sus primeras crónicas, sus primeros reportajes, se publican en esta revista titulada El Español en 1960, por lo tanto en aquel momento él tenía 20 años, 21 años. Y es interesante repasarlos, están publicados, su obra periodística está siendo publicada en volúmenes, hay 3 volúmenes de la editorial Debate, y es interesante releer algunos de estos trabajos iniciales porque de alguna manera creo que ya él está allí, lo que él será después ya está en esos primeros trabajos, por la siguiente razón, porque él es capaz en estos trabajos que enviaba a la redacción de El Español, el título casi parece sacado de una obra de teatro de Valle Inclán, iban desde la crónica local, él ejercía como corresponsal en Barcelona de esta revista, iban desde la crónica local, de contar las cosas que en aquel momento sucedían en Barcelona. Hay una crónica muy divertida, muy interesante, por ejemplo, sobre una presentación de joyas, ¿no? Una joyería importante que ha organizado una presentación de sus joyas, pero en un breve viaje por el mar a bordo de una nave que zarpa del puerto de Barcelona, ¿no? Y él asiste a este periplo marítimo con las joyas, realmente te da un retrato de la Barcelona pues estamos hablando de los años 60, como bastante muy interesante, ¿no? Y a su vez, en estos primeros trabajos en El Español, él ya publica crónicas sobre la campaña electoral norteamericana, la campaña que conduciría a John Kennedy a la presidencia. Es decir, lo local y lo general, lo particular y lo general, que esta es una de las bases, digamos, de su trayectoria periodística. Es un hombre pues, que le interesa su ciudad y a su vez desde una edad profesional muy temprana, desde los 20 años, le interesa la política internacional, le interesa el mundo. Leyendo esas crónicas uno se da cuenta que es una persona que ha acumulado mucha lectura, es decir, sabe de lo que está hablando.
De estas primeras incursiones en la redacción del Español, digamos, gracias a la amistad que había contraído con algunos profesores de la Escuela de Periodismo Oficial de Periodismo en Madrid, pasa a escribir en La Solidaridad Nacional, el periódico del movimiento, el periódico falangista de Barcelona. Solidaridad Nacional es el periódico, digamos, al acabar la Guerra Civil, los talleres de la Solidaridad Obrera, que era el periódico de la CNT, un periódico importante en periodo republicano e incluso antes. El periódico la CNT es incautado por el régimen y la cabecera pasa de ser la Solidaridad Obrera a la Solidaridad Nacional. Para la gente de Barcelona siempre la Soli en la época de la CNT, la Soli en la época del movimiento. Había dos diarios, para entendernos, del régimen propiamente dicho, que era la Solidaridad la Nacional, que salía por la mañana, y la Prensa, que salía por la tarde. Él empieza a escribir en la Solidaridad Nacional como gacetillero, para entendernos, en una situación que ya también es interesante, ahí hay algunas anécdotas interesantes. Él en aquel momento, siguiendo los pasos de su padre, formaba parte del SUC, él tuvo una militancia política muy temprana. Y entonces se encuentra con lo siguiente, que al cabo de unos meses el director de la Soli, Luis Santamarina, uno de los hombres importantes de la Falange en Barcelona, empieza a sospechar de aquel joven redactor y pide informes a la policía. Y la policía le informa que unos años antes había sido detenido durante breves horas por participar en la... ¿Se oye bien? Sí, no, se oye, ¿no? Sí. Por participar en la campaña de la P. La campaña de la P se produce en el momento que es detenido Jordi Pujol, después de los acontecimientos en el Palau de la Música, y entonces hubo una consigna de pintar en las paredes la P de Pujol. Y él parece que participó pintó alguna P en alguna pared de Barcelona, fue detenido, fue una cosa rápida. Pero el director de la Solidaridad, ¿se oye bien? Sí. Muy bien, por micrófonos no falta. Bueno, la P y la Solidaridad Nacional, es Luis Santamarina, pide informes, le dicen lo detuvimos hace un par de años, y a su vez él pertenece a una célula del SUC cuyos compañeros de clandestinidad, el hecho de que uno de sus camaradas sea redactor de la Solidaridad Nacional también les provoca una cierta inquietud, ¿no? Entonces el director de la Soli le encarga, para ponerlo un poco a prueba, que escriba una serie de artículos sobre los logros del régimen a través de los distintos 18, la celebración del 18 de julio en la historia contemporánea española, para entendernos. Y es interesante leer ese texto que está en el primer tomo de la obra periodística, porque das cuenta de los equilibrios que él establece en aquel texto, contando con una ligerísima capa irónica los distintos 18 de julio. Es un texto muy interesante. Seguramente el director siguió sospechando de él y sus compañeros de célula también siguieron alimentando algunas sospechas sobre qué hacía el joven Vázquez Montalbán en la Solidaridad Nacional. Las sospechas, sin embargo, se acabaron en el año 62, cuando él, poco después de casarse, aquí otra anécdota interesante, él al casarse casa con Ana Sallés, una joven estudiante de Barcelona con la que estuvo casado toda la vida, su viuda actual, en el 62, y el viaje de bodas es al Montseny.
y él aprovecha además para hacer una crónica para la revista El Español, no sobre el viaje de bodas, sino sobre el Montseny y sus alrededores, que también es francamente interesante. Al poco después de haberse casado, él y su mujer son detenidos junto con otras personas en Barcelona después de una manifestación en solidaridad con los obreros de Asturias. Les recordarán ustedes las huelgas de Asturias del año 62. Es condenado a 3 años de prisión, de los cuales cumplió 18 por un indulto a raíz de la muerte del Papa Juan XXIII. En estos 18 años de prisión en la cárcel de Lérida, él escribe el primer texto que tendrá una cierta resonancia en Barcelona, que es un libro titulado Informe sobre la información, que fue un libro, yo recuerdo haberlo leído en la facultad, se convirtió casi en un libro de culto para los jóvenes estudiantes de periodismo al cabo de unos años, donde él hacía algo que en aquel momento era inédito en este país, que era un informe sobre la propiedad de los medios de comunicación en España, es decir, quién era quién en la propiedad de los medios de comunicación, desde los periódicos, las emisoras de radio, en fin, todas las revistas. En aquel momento la televisión solo tenía un único propietario, que era el Estado, pero fue la primera radiografía, para entendernos, bien documentada sobre la propiedad de los medios de comunicación en la España, pues insisto, de finales de los años 60. Cuando él sale de la cárcel después de estos 18 meses en Lérida, evidentemente no vuelve a encontrar trabajo en la Solidaridad Nacional, ha de buscar en unas condiciones un poco más difíciles y encuentra un empleo, y esto es interesante también, en una revista de decoración de interiores, Hogares Modernos, en la que él hace de redactor de mesa, trabaja como redactor de mesa en una revista. Pues bueno, estamos hablando de la época del desarrollismo. Efectivamente, en aquellos años en las casas había muchas reformas. La gente, cuando tenía un buen empleo, en fin, estaba la clase media española, de alguna manera se estaba ensanchando, pues sí, efectivamente en los hogares había una preocupación pues por el mobiliario, por la decoración, y Hogares Modernos pues intentaba responder a esa nueva demanda, ¿no? Pero claro, él evidentemente no era una persona para estar haciendo de redactor de mesa durante mucho tiempo, y se inventa, al cabo de un tiempo, y convence al director de la publicación, y se inventa un personaje que es Jack el Decorador, con el que empieza a escribir una serie de crónicas en las que entremezcla pues las teorías estéticas y empieza a hacer incursiones ya sobre la actualidad, y además demuestra pues una cosa que le acompañó durante toda su vida, pues un verdadero ingenio, sentido del humor, incluso en una propia situación de precariedad profesional, pues un hombre de 20 y tantos años trabajando en aquellos momentos en esta revista de decoración. Jack el Decorador, digamos, es su primer seudónimo periodístico. A partir de aquí se produce, al cabo de un tiempo, el cambio, de que de alguna manera, el momento que él tendrá la oportunidad de empezar a ser una firma conocida, ¿no? La revista Triunfo lo acoge en un momento en que el hombre fuerte de la revista era César Alonso de los Ríos, y él se estrena en Triunfo con una serie que tuvo mucho éxito, tuvo mucha lectura, que se llamaba Historia Sentimental de España. Esta es una dimensión, estamos siempre viendo una persona que se mueve con una extraordinaria capacidad de retención de información, una esponja gigantesca, y una capacidad extraordinaria a su vez, no solo de retención de la información, sino de entrecruzarla y con ella configurar relatos de gran amplitud de campo, ¿no? Por lo tanto, y esta cuestión del interés por la cultura popular, en este caso por el folclore, por la influencia que la canción popular
había ejercido en la vida de la gente durante años, durante todos los años del franquismo, es algo que le acompañará toda su vida. Es como si el niño que de pequeño ha oído las canciones por la radio en el viejo barrio del Raval de Barcelona, está siempre en su interior. Y esta serie, La historia sentimental de España, tiene un gran éxito en aquel momento porque de alguna manera también rompe un poco con esquemas, ¿no? En aquel momento pues sus coetáneos quizás estaban más interesados por el estructuralismo francés y por Jean-Paul Sartre, y él sale con La historia sentimental de España, ¿no? Y a partir de aquí él pasa a ser una de las firmas reconocidas en Triunfo, adopta aquí otro seudónimo en Triunfo, la Sixto Cámara, con una sección que hoy mucha gente que leyó, toda la gente que leyó Triunfo en aquellos años recordará que era la Capilla Sixtina. Y a partir de aquí, bueno, ha habido un pequeño lapso de 8 meses en el que él ha trabajado en una revista que tuvo una vida corta, siglo XX, una revista de Barcelona que nació con mucha intención de ser una revista innovadora, pero que no previa a la ley de prensa de Fraga, y que no logró sobrevivir ni a los requerimientos económicos ni a las inclemencias administrativas. Es en Triunfo donde él, digamos, alcanza notoriedad. Para que se hagan una idea, al cabo de un año de estar en Triunfo, recibe el premio Protagonistas del diario Pueblo, a su vez dirigido en aquellos momentos por Emilio Romero, que era un hombre, digamos, con el olfato bastante desarrollado, un hombre del régimen, pero un hombre que sabía, digamos, olfatear qué es lo que había en el ambiente, y al cabo de un año ya le pone el foco en él y le dan este premio que de alguna manera, pues bueno, viene a subrayar a alguien que empieza a estar en una línea ascendente. Estando en Triunfo, él empieza a colaborar en Telexpress. Telexpress es un periódico que nace también a finales de los años 60 en Barcelona, en el intento, digamos, bueno, en todos estos movimientos que se producen en la segunda mitad de los años 60, en un momento en que ya se empieza a intuir que en España en un momento u otro va a haber cambios, no se sabe cuándo ni de qué manera, pero que los va a haber, y sectores, digamos, incluso de la propia burguesía barcelonesa empiezan a tomar posiciones. Entonces, Telexpress es un diario, en este caso lo conozco bien porque es el diario en el que yo empecé a trabajar en el año 75, es un diario de tarde que nace un poco bajo la estela de un periódico francés que en aquel momento había tenido mucho éxito, se llama François, periódico de tarde. Periódico que de titulares grandes, un poco siguiendo un poco en la línea de la prensa popular europea, pero titulares grandes pero contenidos serios y con mucha atención a la cultura y a los espectáculos, aquellas actividades de tarde-noche, para entendernos, en una ciudad pues, que en aquel momento está empezando a despertar, está adquiriendo nuevas generaciones, digamos, están empezando a adquirir protagonismo público. Él en Telexpress tuvo mucho éxito con una sección fantástica que yo recuerdo, para mí es una de las cosas magníficas que recuerdo haber leído en mi juventud, que se llamaba, y de nuevo volvemos a ver su carácter ahí, del alfiler al elefante, de lo particular a lo general. Era una pequeña sección, una breve sección diaria de análisis, de reseña de la actualidad internacional. Y él cogía de un hecho concreto, iba subiendo y te acababa dibujando un poco un cuadro general. En aquel momento esto era absolutamente novedoso e ilusionante, ¿no? Porque la capacidad, digamos, en pocas líneas de dibujar escenarios. Era un hombre realmente, insisto, la política internacional la conocía bien, era un hombre de una gran capacidad de lectura, sabía de lo que escribía y sobre todo todo esto rompía unos esquemas que en aquel momento en la prensa española estaban absolutamente
o cuando menos muy anquilosados. Incluso La Vanguardia en Barcelona, que siempre se había distinguido y se distingue todavía hoy por una buena sección de Internacional con corresponsales, algunos de ellos de altísima calidad en aquel tiempo, digamos, por esta capacidad de la pluma fina, ¿no? En una cuartilla hacer un retrato de coyuntura internacional, en aquel momento era una absoluta novedad. Por lo tanto, esta sección del alfilero elefante ha quedado grabada en toda una generación de periodistas barceloneses. A partir de aquí se produce ya la eclosión de los años 70, de la segunda, después de la muerte de Franco. Él colabora con esta revista de humor Hermano Lobo. Se produce una cierta escisión de la redacción, de una parte de la gente que estaba en Hermano Lobo, crean la revista Por Favor en Barcelona, que nace un poco con la idea también de la revista de humor, pero con más contenidos, no solo ceñida, digamos, a la sátira. Hermano Lobo era como una puesta al día de La Codorniz, para entendernos, más ácida, más dura, más contundente. Por Favor, digamos, retiene aspectos del Hermano Lobo, pero va en búsqueda también de incorporar, es como una publicación híbrida, mixta, que incorpora mayores contenidos periodísticos, entrevistas, pero los perfiles, famosos perfiles de Juan Marsé, con el que Vázquez Montalbán tuvo una gran amistad a lo largo de toda su vida, una revista que también en aquellos momentos, estoy hablando de 74, 70, en el arco que va del 75 al 77, para entendernos, tuvo un peso muy importante en una ciudad que ya estaba en aquel momento en una ebullición cultural y política muy intensa. Y aquí es donde la figura de Manuel Vázquez Montalbán pues adquiere para toda una generación barcelonesa, pero no exclusivamente barcelonesa, una generación en toda España pues adquiere una gran relevancia como un periodista muy creativo, como una persona de perfiles intelectuales muy interesantes. Él ya en aquellos momentos empieza a publicar sus primeras novelas, sus primeros libros de poesía, es decir, empieza a desplegar una actividad de orden intelectual verdaderamente prolífica. Él decía de sí mismo, lo he apuntado aquí, cuando se autodefinía periodista, novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista, humorista, crítico, gastrónomo, culé, o sea, aficionado al Barça, y prolífico en general. Bueno, esto es irónico, ¿eh? Este era Manuel Vázquez Montalbán. Yo le recuerdo en la redacción del Telexpress y le recuerdo sobre todo en una escena que me sirve para explicar, habíamos llegado más o menos ya al 77, para explicar un cierto salto que se produce en su vida y también en algo que tiene que ver con su propia trayectoria profesional del 77. Yo le recuerdo en verano del 77, en la redacción del Telexpress, una mañana que él aparece y algunos redactores del periódico, ya, en fin, gente de su edad, se acercan para felicitarle efusivamente por un motivo. Se acababa de celebrar a finales de junio, es decir, poco después de las elecciones generales, el cuarto congreso del PSUC, el primer congreso que este partido realizaba, digamos, en unas condiciones de una cierta normalidad, puesto que el PSUC fue fundado en el 23 de julio del 36, 5 días después del golpe del 18 de julio, como unificación de 4 partidos, pero básicamente, para entendernos, la unificación de socialistas y comunistas en Cataluña. En este cuarto congreso, en el que el PSUC había obtenido un buen resultado en las elecciones generales, las primeras elecciones, pero se había convertido en el segundo partido en Cataluña con el 19% de los votos, doblando los porcentajes del Partido Comunista de España, que había sacado en el conjunto español una media del 9-10%. Es decir, Cataluña es donde el Partido Comunista obtiene una marca electoral notable.
por razones que ahora, como la conferencia versa sobre el periodismo, pues no voy a profundizar muy en ellas, pero en las que Vázquez Montalbán tiene algo que ver y ahora se lo voy a contar. Entonces, en este congreso, este partido pues debe elegir a su órgano de dirección, el Comité Central, que se llamaba entonces, mediante un sistema, bueno, los partidos en aquel momento, todavía hoy, pues todo esto venía muy determinado por arriba, ¿no? Se reunía la comisión de candidaturas, establecía la lista y más o menos lo que se trataba es que el Congreso ratificase o no la propuesta, ¿no? Aunque en este Congreso en particular hicieron una pequeña variación, podríamos decir, de carácter, incluso para demostrar que el Partido Comunista también amaba los procedimientos más abiertos, en que la propuesta era una propuesta abierta en la que no se ceñía el número de candidatos que debían formar ese órgano de dirección, había más nombres. Y entonces los delegados debían ordenarlos. Y ahí se produce la sorpresa, porque él no estaba, si esto, para poner un ejemplo, si había que elegir a 100, él en la lista inicial aparecía en el número 120, ¿no? Entonces los delegados reordenaron la lista y él apareció en el 87. Y por lo tanto fue elegido miembro del Comité Central del PSUC, es decir, el periodista más relevante de la izquierda en aquel momento en Barcelona pasa a formar parte de una manera visible del órgano de dirección del segundo partido de Cataluña, en definitiva, en aquel momento, y en algunos casos en el área metropolitana, podríamos decir, en determinados aspectos, el primero, en la medida que era el partido con una mayor, en aquel momento todavía una mayor capacidad de movilización social, en buena parte determinada por la gran influencia de comisiones obreras en el área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, él es un hombre que la vocación política a lo largo de su vida fue muy intensa, enmarcaba su actividad intelectual, su actividad cultural, no rehúye esa circunstancia, podía haber, en fin, declinado. Formar parte del Comité Central pues no significaba estar muy implicado en las decisiones diarias, pero como ahora ocurre con imagina, el Comité Federal del PSOE, para entendernos, pues que se reúne una vez cada 3 meses, ¿no? Estos órganos que de alguna manera ratifican y discuten líneas generales, ¿no? Pero eso tuvo su impacto, porque en aquel momento, estamos hablando del 77, en la profesión se había producido un cambio generacional en toda España, había aparecido ya el diario El País y estaba surgiendo un aspecto nuevo en el periodismo español, en el que viene muy determinado por el éxito del País, pienso yo, y de alguna manera a su vera de Cambio 16 y de Diario 16, que es no solo llega la libertad de prensa, sino que llegan las empresas periodísticas. Empiezan a crearse empresas periodísticas importantes. Y este es un cambio que ahora, visto con perspectiva, tiene su importancia, que es empieza a generarse una dinámica que ha durado largo tiempo y que sigue vigente. Yo creo que en estos momentos algo debilitada como consecuencia de la crisis general y de la crisis particular de la prensa en general y de algunas empresas periodísticas en particular, que es la fuerza de la empresa periodística. Es decir, uno trabaja para tal diario y luego ya para tal grupo. Primero es la cabecera, luego es el grupo. Entonces, en aquel momento había una discusión viva entre los periodistas en Barcelona, y supongo que en Madrid ocurriría lo mismo, sobre el compromiso político, las simpatías políticas, cuáles eran los límites de eso, ¿no? El diario El País introduce en el periodismo español una novedad muy importante que podríamos decir, introduce en términos formales y en términos, digamos, de redacción y de libro de estilo,
el objetivismo anglosajón. Yo lo digo, he trabajado en El País un tiempo, lo conozco bien, es decir, en El País era un periódico, recuerdo en aquel momento, que aunque no supieses escribir muy bien, la información te salía bien, porque siguiendo el libro de estilo, pam, 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 empezamos la pirámide invertida, etc. O sea, hay que empezar los hechos, cuándo han pasado, quiénes son los protagonistas, etcétera, etcétera. Se había producido, El País introduce una novedad muy importante, un periodismo en España, digamos, un poco deshilachado, y además todavía más deshilachado por el final del régimen, reintroduce una especie de orden formal, la propia maquetación del periódico, de orden estilístico, un libro de estilo muy preciso sobre cómo se deben redactar y cómo se deben enfocar las informaciones, y a su vez, insisto, surge con fuerza la idea de la empresa periodística. Por lo tanto, en este contexto se empieza a producirse una discusión profesional sobre si es lícito, pues por lo tanto, que un periodista que quiere adquirir este perfil de independencia, de objetividad, pues pertenezca a un partido político, por ejemplo, y ya no digamos, no solo pertenezca a un partido político, sino que ejerza incluso o tenga responsabilidades importantes en su interior, como era el caso de Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que su personalidad era tan fuerte ya en aquellos momentos que él logró atravesar este debate, es decir, que Vázquez Montalbán era Vázquez Montalbán y estaba fuera de este debate. Y estaba fuera de este debate porque él ya en aquel momento había conseguido tener su público. O sea, existían los lectores de Manuel Vázquez Montalbán. Y esto es la base. Esto yo recuerdo el tiempo que estuve, a final, segunda mitad de los años 90, estuve trabajando como corresponsal de La Vanguardia en Italia durante un periodo de 4 años. Tuve el honor en aquel momento de conocer a Indro Montanelli, uno de los grandes periodistas italianos del siglo XX. En aquel momento ya un hombre mayor, a los 90 años, pero conservaba una gran lucidez. Y recuerdo que una vez en su casa en Milán él me dijo esto: este oficio nuestro tiene pocos misterios. Dice, uno de ellos es que lo importante son nuestros lectores. Nosotros nos debemos principalmente a nuestros lectores. Y usted y sus lectores establecen una relación de fuerza, esto le protegerá siempre. Yo creo que en este axioma planteado por Montanelli, en el caso de Manolo Vázquez, se daba, él tenía sus lectores y sus lectores le seguían y él les servía, y en esa medida esto le proporcionaba a él una libertad de movimientos que posiblemente otros periodistas no tenían en la medida pues que, bueno, porque el periodismo es bajo el nombre del periodismo hay muchas actividades. Y evidentemente los periódicos no solo se hacen sobre la base de grandes firmas, sino que hay gente que ha de levantarse, o sea, a las 8 de la mañana, a las 10 abrir el ordenador y empezar a remar para que el periódico pueda llegar a cerrarse a las 11 o las 12 de la noche. Todas las cosas tienen su sitio y no todo el mundo en la estructura de un periódico o en la estructura de unos informativos de radio y de televisión, pues tiene la posibilidad de convertirse en una gran firma o en un personaje de gran proyección pública. Es evidente que él buscó desde el principio pues tener su propia plataforma profesional sobre la base de trascender el ámbito estricto del periodismo. O sea, él era un periodista que a su vez fue escritor, en fin, fue autor de poesía, fue autor incluso de algún musical, o sea, su actividad era muy... Y al final acabó convirtiéndose en un personaje de referencia en la vida de Barcelona y en buena medida un personaje de referencia también para muchos lectores en toda España. Esta es la figura de Manuel Vázquez Montalbán, aunque la política le persiguió de una manera intensa, porque 4 años después, en 1981, el PSUC entra en una situación crítica, posiblemente inevitable. El partido eurocomunista se llamaba entonces,
aprisionado por un lado por una cierta su propia fuerza, insisto, superior a la del Partido Comunista de España, pero a su vez por una evolución de fondo de la sociedad en la que, en fin, la adscripción al comunismo en un sentido cada vez era menos compartida por menos gente. Por lo tanto, ese partido por dentro empezó a dividirse entre los sector litúrgico, para entendernos, que quería mantener una fidelidad histórica, ¿no?, a los principios del comunismo, y un sector más tendente a transformar aquel partido, si es que aún tenía espacio para hacerlo, puesto que el Partido Socialista estaba ocupando ya posiciones muy importantes, a transformarse en una suerte de Partido Socialdemócrata. Esas contradicciones avivadas por otros muchos factores en los que ahora tampoco cabe entrar, determinaron una situación muy crítica en el 81, con una situación en la que se produjo un cambio importante en el 5º Congreso de la dirección. Y entonces, en ese momento, él acepta, y yo creo que esta es una de las decisiones importantes de su vida, acepta formar parte del comité ejecutivo del SUC, un comité ejecutivo que ha de administrar una situación muy compleja y muy cercana a la ruptura que se producirá al cabo de un año. Al cabo de un año se produce la escisión, el sector prosoviético, digamos, marcha y funda su propia organización política, digamos, anticipando un poco los problemas que después tendría el PCI, que acabarían, digamos, atomizando el Partido Comunista de España. Él acepta, este es un episodio relevante de su vida, porque es evidente que esto a él le iba a proporcionar más disgustos que otra cosa, pero yo creo que en él había una verdadera fidelidad, yo diría tanto, no sé si la palabra es los principios, una historia y una tradición. Yo creo que ahí, en esto, la figura de su padre y los recuerdos de su origen pesó siempre mucho. Con esto ya nos vamos entramos ya de lleno en los años 80, la entrada fortísima en escena del Partido Socialista después de la victoria del PSOE por mayoría absoluta en el 82. Él aquí pasa a trabajar, Telexpress desaparece en 1980 y él pasa a trabajar en El Periódico como columnista del Periódico de Cataluña, el periódico que nace en aquellos años. Y posteriormente, al cabo de unos años, en el momento de aparecer la edición en catalán del diario El País, se integra en El País, no solo en la edición de Cataluña, sino para escribir para toda España, en unas colaboraciones ya fijas, semanales, mientras a su vez él pues va desarrollando una intensa actividad como novelista. Ha empezado ya la serie de literatura policíaca, la serie del detective Carballo, y a su vez ha empezado también a escribir otras novelas fuera de esta serie, en las que yo personalmente, en mi criterio, quizás situaría lo mejor de su literatura. Para mí, sus dos libros mejores, esta es una opinión muy personal mía, son El pianista y Galíndez, la historia de aquel dirigente vasco que acabó bajo el régimen, torturado y asesinado bajo el régimen de Trujillo en República Dominicana. Pero bueno, sobre esto hay los gustos son variables. La serie de Carballo yo creo que es muy buena, es una prolongación de la crónica política. Quizá algunos libros de esta serie, no sé si el paso del tiempo cómo lo van a resistir, algunos yo creo que sí. El que ha quedado más en la memoria de mucha gente es aquel famoso asesinato en el Comité Central, en el que él de alguna manera empieza a pasar cuentas ya también con la situación que está viviendo en su propio partido, ¿no? Hay una anécdota ahí muy curiosa, simpática. Al cabo de unos años, después de que se hubiese publicado esta novela, Asesinato en el Comité Central, hay una reunión en Madrid, parece ser, cuando él formaba parte de la dirección del PSUC, con Santiago Carrillo, ¿no?, y otros miembros de la dirección del PC, y en aquel momento se va la luz y se oye la voz de Carrillo que dice: Manolo, estate quieto. Bueno, cosas.
el país, los años 90, en Barcelona se produce otro... Barcelona es una ciudad donde van soplando vientos, ahora tenemos también un viento. El viento de los años 90 en Barcelona es el de los Juegos Olímpicos. La celebración de los Juegos Olímpicos, que la consignación, el encargo, digamos, se produce en el 87, un año después del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, es cuando Barcelona recibe los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, empieza a ponerse en marcha toda la maquinaria, digamos, de preparación de este acontecimiento, que es concebida desde el principio como una gran operación de puesta al día de la ciudad, tanto en términos de infraestructuras, de obras básicas, los cinturones, en fin, la apertura al mar, obras que hacía años que estaban proyectadas, pero que no se habían podido realizar como consecuencia, en primer lugar, de las tensiones políticas de la transición, también de la crisis económica de los años 70, la crisis del petróleo. Es decir, eran las asignaturas que Barcelona tenía pendientes para, digamos, hacer una cierta transformación interior, pasar de ser una ciudad de origen y de vocación fuertemente industrial y comercial a ser una ciudad de servicios. A su vez, esto, liderado por una alcaldía, yo creo que en aquellos momentos francamente innovadora, como fue la alcaldía de Pascual Maragall, tuvo una fuerza, adquirió una fuerza verdaderamente importante. Es una de las operaciones, bajo mi punto de vista, de éxito que se han llevado a cabo en Barcelona y en Cataluña. Si no se hubiesen celebrado los Juegos Olímpicos del 92 de la manera que se celebraron y con el éxito que tuvieron, posiblemente hoy Barcelona sería una Génova deprimida. Al contrario, la ciudad ha conseguido engarzarse, digamos, en hacer un salto, que luego presenta contradicciones y problemas y aspectos preocupantes también, pero ha hecho un salto, ha entrado, Barcelona forma parte hoy del circuito de ciudades importantes del mundo, una afluencia turística muy fuerte, muy intensa, en fin, ha cambiado. La lógica interna de la ciudad ha cambiado. Esto es importante también para otras reflexiones sobre el momento actual de Cataluña. Pero a él este giro en la dirección del viento, él nunca será una apologeta del 92 barcelonés, nunca. Primero porque yo creo que él pertenecía, por su propia generación, por su propia vivencia personal, por su formación intelectual, a una generación en la que, para entendernos, la cultura de la sospecha era muy importante. Es decir, que todo se sometía a la crítica y de alguna manera todo, y sobre todo aquello que viniese desde el poder, de alguna manera de entrada estaba situado bajo sospecha. Por lo tanto, era un hombre muy poco proclive a cualquier forma de oficialismo, aunque fuese un oficialismo de carácter progresista o vestido bajo el lenguaje del progresismo, ¿no? Por lo tanto, él y Marcé, en estos momentos de cambio en el que la ciudad aparece, hay obras por todas partes, proyectos por todos lados, la palabra modernización, en fin, el sueño olímpico se repite en ocasiones hasta la saciedad y en ocasiones hasta la náusea. Lo digo, sé de lo que hablo porque era redactor de información local del diario El País en el momento en que se inició este proceso y lo acabé viviendo siendo redactor jefe de información local de La Vanguardia, es decir, me lo he trabajado bastante. Y efectivamente yo creo que él en un momento dado se revela intelectualmente, digamos, contra una cierta saturación del discurso olímpico, un discurso metropolitanista, para entendernos. Eso se traduce en una de las últimas novelas de la serie Carballo, que es Sabotaje Olímpico, y se traduce en algunos o en bastantes de sus artículos, sobre todo en El País, en la edición de Barcelona del País, críticos, no amargamente críticos, pero sí críticos respecto a la gestión municipal en Barcelona y respecto a algunos aspectos o algunas dimensiones de lo que se estaba llevando. Él, por ejemplo, era abiertamente crítico en la medida, todo lo que se estaba llevando, el barrio del Raval, que se había convertido en aquellos momentos el barrio
marginal de Barcelona, pues estaban llevando una serie de operaciones urbanísticas para intentar convertirlo en un barrio más, bueno, más atractivo para nuevas capas urbanas, o sea, un intento de convertir el Raval de Barcelona en un barrio interesante como de Nueva York, para entendernos, ¿no? Pero eso, claro, provocaba unas tensiones sociales, gente que de alguna manera no es que fuese expulsada del barrio de una manera directa, pero sí que una cierta tendencia, pues encarecimiento de los precios de los inmuebles, encarecimiento de los alquileres, presiones más o menos subterráneas pues contra los inquilinos más ancianos. Y él era muy sensible a todo esto y mantuvo un trabajo periodístico, digamos, de una cierta tensión y en cualquier caso de poca complicidad o cuando menos de poca complacencia, digamos, con la autoridad municipal que en aquel momento gozaba de un amplísimo consenso en la ciudad y que gozaba, atención, del apoyo de buena parte de la generación periodística de Manolo Vázquez, ¿no? Y ahí hay factores, digamos, de un cierto distanciamiento. También en este contexto emerge con fuerza en Barcelona un escritor que es Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza triunfa, tiene su gran éxito, que ya no es su primera novela, ya había escrito cosas antes, pero su novela de eclosión es La ciudad de los prodigios, ¿no? La ciudad de los prodigios no habla de la Barcelona olímpica, habla del otro gran acontecimiento anterior, la Barcelona de la Exposición Universal, un momento también de grandes cambios, de grandes tensiones internas de la ciudad. Lo hace en una clave muy interesante, muy casi situando la ciudad al borde del realismo mágico, con mucha ironía, con elementos de crítica, pero Eduardo Mendoza de alguna manera ahí se cruza. Yo creo que se cruza más en el camino de Marcé que en el de Manolo Vázquez, ¿no? Pero ahí se produce ya un cierto cambio de escenario, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, pues luego vienen los 90, se van agotando con la crisis del ciclo socialista, con novedades políticas que se producirán en el 96 con el ascenso de José María Aznar. Él intuye todo esto y de esa época quedan dos libros interesantes, un polaco en la corte del rey Juan Carlos, que es una crónica general. Él hace una visita larga a Madrid de varias semanas, se entrevista con diversas y traza es un trabajo periodístico notable, un retrato de la situación. Y luego lo repetirá al cabo de un tiempo con otro libro, digamos, sí, entre el ensayo y el periodismo, que se titula El Aznarato, donde narra ya cómo el Partido Popular, liderado en aquel momento por José María Aznar, pues se está convirtiendo en la fuerza emergente. Él morirá pues 3 años después de la primera mayoría absoluta del PP en 2003. Muere en el aeropuerto de Bangkok, después regresando de un viaje a Australia, donde había sido invitado a hablar sobre la serie de Carballo y de un ataque al corazón. Él había sido operado del corazón unos años antes y la noticia de su muerte, yo recuerdo, yo en aquel momento estaba en Barcelona, la redacción de La Vanguardia, pues fue un golpe, además con también de sus novelas de la serie Carballo, que tuvo mucha lectura en Barcelona, se titulaba precisamente Los pájaros de Bangkok, que el protagonista también había unas incursiones en Asia, ¿no? Pues muere en el aeropuerto de Bangkok ahora hace 10 años, en las puertas, digamos, de una serie de cambios políticos, de aceleraciones y de frenazos, que son los que han determinado esta década que él no ha podido vivir y sobre la que no ha podido escribir. Y entonces, ya para acabar, queda una pregunta en el aire, una pregunta que por mi parte tiene, casi podría decir que creo que no tiene respuesta, y cuando menos yo no me atrevo a responderla, que es la siguiente, es decir, bueno, y Vázquez Montalbán hoy, en el actual contexto de los debates políticos y particularmente del debate político en Cataluña y de
de los vientos que hoy soplan en Cataluña, o que parece que soplan en Cataluña, ¿cuál sería su posición? Bueno, yo, sinceramente, una afirmación tajante sobre eso no me atrevo a hacerla, entre otras cosas porque la evolución, los pensamientos, los sentimientos de una persona que no está son imposibles de realizar. Puedo darles mi impresión a partir de lo que conozco de su personaje, de lo que conozco de su entorno círculo de amigos, incluso de su entorno familiar más inmediato. Manuel Vázquez Montalbán nunca fue un nacionalista catalán en el sentido estricto de la palabra nacionalista, pero tampoco nunca fue un antinacionalista. Él perteneció a esta estirpe política que les he estado explicando, el que venía ya de su padre, de un partido político, de una corriente política que en sus propios estatutos se definía, el PSUC se definía en sus estatutos como Partido Nacional Catalán. Ustedes dirán, oiga, entre esto y nacionalista, esto es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto ahora nos llevaría también a discusión. Esto viene influido por las circunstancias previas al inicio de la Guerra Civil, las condiciones donde se produjo en aquel momento la unificación de socialistas y comunistas en Cataluña, pero con influjos importantes, realmente existentes en aquellos momentos en la izquierda europea y de una manera muy particular por lo que en aquellos años se venía a llamar el austromarxismo, es decir, las corrientes de carácter socialista y comunista que surgieron en el interior de las naciones que componían el imperio austrohúngaro. Es decir, hubo una serie de teóricos del marxismo austríacos, básicamente, y alemanes, que teorizaron y realizaron una cierta teoría de las nacionalidades. Bien, el PSUC de alguna manera llevaba en su marca de fundación algunos genes del austromarxismo. Por lo tanto, era un partido que, ya digo, en sus estatutos se definía como Partido Nacional Catalán. ¿Eso qué quiere decir? Y esto se traduce en la obra de Manolo Vázquez, eso está muy presente, es decir, es la comprensión de la cultura popular, de la cultura nacional popular catalana como un hecho real, no como un hecho impostado o determinado por arriba. Esta es una vieja discusión. Hoy yo creo que en Cataluña ya superada, pero todavía vieja discusión en ámbitos políticos e incluso historiográficos españoles sobre la naturaleza misma del catalanismo. Si el catalanismo es una construcción, digamos, una superestructura ideológica, cultural, creada por la burguesía catalana a principios del siglo XX para fortificarse y que de alguna manera pues viene de arriba y va hacia abajo, ¿no? O bien es una cristalización político-cultural que viene efectivamente, en algunos casos de arriba, toda la obra de la Mancomunitat, la Lliga Regionalista, el noucentisme, etcétera, etcétera, pero que también surge de abajo en la medida pues, que tiene componentes populares evidentes en los propios sectores populares de habla catalana. En Cataluña ha habido, y los hay, pues muchos trabajadores, obreros, industriales de habla catalana. Soy testigo de ello. Mi abuelo, por ejemplo, trabajador metalúrgico en la ciudad de Badalona, pues catalano hablante él, su padre, su abuelo, su bisabuelo, etcétera, etcétera. Es decir, había la idea de una Cataluña escindida entre dos mundos sociales, cada uno con su lengua, no corresponde con la realidad al 100%. Hay elementos de realidad en eso, en la medida que en los años 60 hubo una fortísima inmigración, pero a su vez existía un pueblo catalán previo a la inmigración de los años 60, en la que los distintos estamentos sociales de la sociedad catalana hablaban y participaban de una cultura y de un idioma. Vázquez Montalbán, y en este aspecto yo creo que es un hombre, insisto, que juega un papel muy importante. Su obra periodística, su obra literaria ha dejado una huella, no solo de orden generacional, como yo creo que quizás les he trasladado con mi explicación, sino que deja un pozo. Y una parte de este pozo es precisamente que en estos años importantes de maduración del sistema democrático en Cataluña,
no se produce una escisión, una tensión interna, digamos, por motivos de idioma. Esto no se produce. Y en este aspecto, las posiciones políticas de determinados partidos de izquierda fueron muy importantes para que eso no se produjese, y la obra y el trabajo de Manolo Vázquez en ese sentido yo creo que tuvo un carácter muy importante y en algunos aspectos me atrevería a decir que decisivo. Él configuró un poco eso, una palabra que ahora ya se usa menos, pero nosotros en algún tiempo nuestra generación lo usaba, el imaginario, ¿no? O sea, era un poco la visión que las personas tienen de la sociedad, de su inserción en la sociedad. Él tuvo una influencia muy importante en el imaginario de mucha gente en Cataluña, de mucha gente que provenía, que estaba en el campo, sindicalistas, gente comprometida políticamente en las asociaciones de vecinos, en las que el diálogo, digamos, la fusión, el intercambio entre la lengua castellana y la lengua catalana era muy... O sea, que no se planteaba esto en términos de conflicto, sino en términos de superposición y de complementariedad. Eso es muy importante para entender la evolución catalana e incluso para entender el momento actual en el cual las tensiones, que las hay, no vienen tanto determinadas por este campo, sino que vienen determinadas por otros factores. Por lo tanto, mi impresión es que hoy no creo que Vázquez Montalbán fuese hoy un independentista declarado, pero a su vez creo que no sería una persona sistemáticamente hostil a esa idea. Intentaría seguramente comprenderla y probablemente matizarla con inteligencia. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta del público. No sé si se me oye bien, ¿no? Primero agradecerle sus artículos, sus libros, es un placer leerles siempre, señor Juliana, y hay una pregunta que me encantaría hacer. Aprovechando que es usted el corresponsal en Madrid de La Vanguardia, ¿qué idea tenía el señor Montalbán de lo que supone Madrid no como ciudad, sino como capital, como el poder, como el establishment? Porque el libro que ha citado antes, el de un polaco en la corte, creo que habla un poco de ello, pero a lo mejor conoce usted algo más sobre esto. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. A mí esto de corresponsal en Madrid, que en realidad siempre en la tarjeta pone otra cosa, pero me hace incluso ilusión que me lo digan, porque realmente creo que este es mi trabajo, ¿no? Pero matizaría, porque yo he sido corresponsal en Roma y también les quisiera decir que mi relación con la ciudad de Madrid, con las informaciones de Madrid, con los que supone el mundo español, no es una relación de extranjería. En algunos momentos de disgusto ante algunas cosas y quizá de un cierto distanciamiento ante otras, pero no de extranjería. Pero bueno, sí, diríamos que mi trabajo un poco es ese, ¿no? Sí, hombre, es el libro un polaco, ahí hay un elemento de autoironía, para entendernos, ¿no? Y de crítica, ¿no? Polaco en la corte del rey Juan Carlos, ¿no? Piensen en estos momentos el programa de televisión que en Cataluña tiene mayor éxito, con cifras de audiencia abrumadoras, superan los 600.000 o 700.000 espectadores en cada emisión. Es un programa que se llama un programa de humor, bastante corrosivo, se llama Polonia, ¿no? Este es el programa líder en la televisión en Cataluña. Bien, yo creo que él tenía una visión, él era un hombre, lo he dicho antes, o sea, él pertenece a una generación, viene de un mundo desde el punto de vista político, intelectual, que lo somete todo al examen crítico, todo, con lo cual evidentemente su visión del mundo de Madrid, en estos dos libros que he citado últimos, pues evidentemente hay
una crítica no a la sociedad de Madrid, no al mundo español, al poder político y a los mecanismos de funcionamiento del poder político. Él, podríamos decir, una componente antimadridista la tenía en el aspecto futbolístico, porque como él mismo era un gran seguidor del Barcelona, y ser un gran seguidor del Barcelona, y yo soy un leve seguidor del Barcelona, comporta unos elementos, digamos, de tensión efectivamente entre dos imaginarios, ¿no? Él llegó a escribir en uno de esos arrebatos líricos que a veces tenía de que el Barça era el ejército desarmado de Cataluña, ¿no? Bueno, esto es un poco exagerado, pero bueno, estas frases gustaban mucho, luego la gente las comentaba en el bar y Manolo adquiría la simpatía que ejercía, no solo ante la... O sea, la gracia de él es que le leía a la gente, digamos, devota, para entendernos, o sea, la gente que compartía su ideario al 100%, pero lograba irradiar e interesar, y eso ahí está la gracia, ¿no? Lograba irradiar e interesar a gente que estaba ideológicamente bastante lejos de sus planteamientos y de sus puntos de vista, y lo conseguía a través de este dominio de distintos registros y a través de una capacidad de escritura muy, muy notable, ¿no? Me cuesta situarlo ahora en el contexto. Yo lo que estoy seguro que él en estos momentos sería, porque ya lo era un poco antes de morir, un crítico feroz de la evolución general de la situación en Occidente y en Europa. Esto, sin lugar a dudas, la escritura hoy de Manuel Vázquez iría por ahí, y yo creo que situaría las cosas o los acontecimientos españoles, los acontecimientos de Cataluña en el interior de esta crítica, en el interior de este contexto. No lo veo a él como un hombre, en fin, encerrado ahora en un circuito pequeño de Madrid versus Barcelona, no lo veo. Buenas tardes, muchas gracias. Yo le quería preguntar si, en su opinión, quería saber cuál es su opinión respecto a dentro de las dos vertientes de Manuel Vázquez, la periodística y la novelista, en cuál él se siente más libre a la hora de precisamente desarrollar esa faceta tan crítica con la política y tan cínica también muchas veces con casi todos los pensamientos. Si es precisamente en la novela donde se siente más libre precisamente por el hecho de la existencia de esas empresas que ha comentado, esas empresas que controlan los medios, o si por el contrario es en la vertiente más periodística donde se suelta con más facilidad. Respecto a esa vertiente crítica y que siempre la ha caracterizado. No sé si me he explicado bien. Sí, no, pues sí. Mire, yo creo que verdaderamente en sus distintas vertientes donde él posiblemente se sentía quizá más realizado, y esto me lo han confirmado amigos suyos, es en la poesía. O sea, su vocación, yo creo, más profunda era la poesía. Incluso yo no soy crítico literario, por lo tanto no me atrevo a hacer ahora juicios de valor al respecto, pero diversas personas han coincidido siempre en señalarme que quizá el punto de mayor calidad de su obra esté más en la poesía que en la novela. El periodismo es otra cosa. El periodismo, digamos, el periodismo, la dificultad de perdurar es alta en el periodismo, ¿no? Hay momentos en que sí, hay piezas y artículos que logran atravesar el tiempo, otros no, y eso se da en todos los autores, porque depende de las circunstancias. Yo creo que él realmente, desde sus inicios, no se concibe a sí mismo como un hombre, un periodista de empresa, para tener un hombre amarrado a una circunstancia. O sea, él busca un campo muy amplio porque tiene el genio y la capacidad para desarrollarse en distintos registros, y por lo tanto desde un primer momento, cuando tiene oportunidad de hacerlo,
no busca el abrigo, digamos, de una redacción, es decir, oye, yo estoy aquí a partir de aquí, sino que busca o sea, va abriendo frentes para entendernos, y llega un momento en que, bueno, que el éxito, el éxito de público, de popular le acompaña, y él lo va, digamos, lo va alimentando. Quizá la crítica, una cierta crítica que se podría hacer a la obra de Vázquez Montalbán es que en algún momento da la impresión de que tienen como una necesidad un poco acelerada de realimentar eso. Esto es en la serie de las novelas policíacas se aprecia, quizá un poco más espaciadas, digamos, ¿no? Ahora, yo les digo una cosa, por ejemplo, la serie de Pepe Carballo ha tenido en Europa una influencia extraordinaria en otros autores. Yo asistí, estando en Italia, a la emergencia de Andrea Camilleri. O sea, él ya llevaba tiempo escribiendo para una editorial de Sicilia, se llama Selerio, unos libros muy bonitos, cuadrados, muy buenos. Vendía un promedio de unos 3.000, 4.000, y en un momento dado, por estos fenómenos que se producen, de la gente se va hablando, se dispara. Esto estamos hablando de finales de los años 90, y la figura del comisario Montalbano, que es un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, el comisario Montalbano se convierte en una de las figuras literarias más de la literatura popular, para entenderlo, más populares de Italia, y las novelas de Camilleri, mucho más prolífico que Vázquez Montalbán, porque Vázquez Montalbán sacaba más o menos uno al año, ¿no? Este saca 2 o 3 cada año, ¿no? Ahora está ya muy mayor, pero sigue publicando. Camilleri se ha hinchado a escribir, alterna, tiene dos vías, más o menos va alternando la serie del comisario, todo ocurre en Sicilia siempre, un comisario Montalbano, y luego algunas novelas de corte histórico sobre acontecimientos siempre situados en la isla de Sicilia. Y otro escritor que en estos momentos, en las actuales circunstancias de crisis económica particularmente graves y cruentas en Grecia, es Markaris, ¿no? Pues Markaris un poco también bebe de esa tradición. Y yo creo que él la serie policíaca la utiliza un poco como una prolongación en parte de la crónica política, porque ahí puede cruzar más elementos que el trabajo periodístico siempre tiene una limitación objetiva del espacio, de la cadencia de los artículos. Él ahí puede desarrollar más cosas. Estas novelas tuvieron sí, estaban en todas las casas y todo el mundo las había leído, y de alguna manera acompañaron a toda una generación, ¿no? en este tránsito democrático, ¿no? Hay salió hace 10, quizá más, 15 años, un pequeño opúsculo, un poco, un libro escrito en catalán por un autor, Ramón Alcoverro, que se llamaba Contra Josep Pla, que sostenía la siguiente tesis, ¿no? De alguna manera, he de decir que el éxito popular de Montalbán recuerda, de alguna forma, el éxito de Pla en los años 60, 50, 60, en Destino. Es como, de alguna manera, siendo cosas muy distintas, registros absolutamente distintos, hay como una especie de paralelismo, en un momento del autor que logra imantar en un momento dado a la gente que lee, ¿no? Entonces este opúsculo contra Josep Pla, este autor sostenía de manera un poco provocadora, decía, no, sí, Pla está muy bien tal, pero el éxito de Pla y esta devoción que él considera excesiva respecto a Pla ha obturado el crecimiento de la novela en Cataluña. No se escriben buenas novelas porque Pla de alguna manera ha taponado el camino, ¿no? Y este mismo Alcoverro sostiene, dice, y no teníamos suficiente con Pla, que ahora tenemos a Vázquez Montalbán, que está haciendo lo mismo. Bueno, es una hipótesis. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Por venir y